Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. La ponencia hoy estará a cargo de Ricardo Rodríguez, socio fundador y CEO de Pixelcorp. Pixelcorp es una empresa fundada hace 5 años en Perú que se dedica al desarrollo de tecnologías médicas integradoras a través de dispositivos y prótesis en impresión 3D de acceso al público en general. Para comentar un poco acerca de la trayectoria profesional, es ingeniero mecánico eléctrico, maestría en automatización y optimización de procesos. Cuenta con 10 años de experiencia en biomecánica y 17 de experiencia en impresión 3D. Ganó el premio Inclusión Perú, principal impulsor de la creación de tecnologías inclusivas en favor de las personas con discapacidad. Reconocido como Leader in Innovation Leadership por la Royal Academy of Engineering del Reino Unido. Nominó al premio MIT Under 35 por el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, antes de dar inicio a la sesión, por favor mantengan sus micrófonos apagados para así evitar cualquier incomodidad a los espectadores. Y hacemos la invitación a todos los espectadores para que puedan dejar alguna pregunta o comentario de manera libre en la barra del chat durante la ponencia. Finalizando la exposición será lectura de las mismas. Sin más preámbulos, le doy la más cordial bienvenida y te cedo la palabra, Ricardo. Muchas gracias, Diego. Mil disculpas nuevamente. Bueno, comenzando con un poco con el programa que se tiene al respecto, voy a contarles un poco cómo es que nace Pixel, por qué nace y con qué finalidad. Pixel es una empresa que nace ya hace 5 años, exactamente, en Piura, y nace por algo muy particular. Yo personalmente he vivido bastante cercano a lo que es el tema de la discapacidad. No directamente quizás por mí, aunque bueno, igual el uso de anteojos es considerado una discapacidad visual ligera, leve, pero más que nada por un familiar directo. Este familiar me demostró que él podía hacer todas las cosas que él quisiera en sus formas, a sus tiempos, y eso me enseñó que no era un impedimento, no era incapaz de hacer las cosas, simplemente que las hacía en la forma en que él podía. Esto me hace entender que una persona con discapacidad, y eso es algo que entiendo, digamos, intrínsecamente, ¿no? Eso es algo, no es que alguien me haya dicho, mira, ¿sabes qué? Mira a tu tío, mira la discapacidad, no, sino que es algo que entiendes. Y eso es algo que nosotros trabajamos mucho en Pixel, porque muchas veces la discapacidad es un concepto que se aprende por entorno. Yo estoy seguro que si le pregunto, o si ustedes, cada uno de los que estamos en esta sala, hace la reflexión, ¿dónde entendió lo que significa discapacidad? Muy pocos, o creo que ninguno, diría que es un concepto que lo vio en un diccionario, que lo vio en un libro, sino que es un concepto que aprendemos de entorno, que aprendemos de sociedad, que aprendemos de nuestros padres, o de algún amigo, o de algún familiar, o que aprendemos quizás de algún maestro. Eso es lo que nosotros entendemos y es un concepto bastante social, porque está muy relacionado a estos conceptos que nosotros aprendemos justamente al entorno que nos rodea. Entonces, yo ese concepto lo interioricé más o menos hasta los 13 años que viví al acompañar a este familiar digamos, a la sociedad en sí misma, es decir, me tocó acompañarlo a una cita y me di cuenta que había muchas barreras que nosotros como personas ponemos. Hablando más claro, básicamente ningún vehículo quería trasladarnos hacia el centro de salud que tenía que ir este tío mío. Y yo, bueno, ahí esperando con él, le hago pues a él una consulta, ¿no? ¿Por qué es que no paran? Y me dice, no creo que paren. Y eso me lleva a reflexionar. Llamé a mi padre en ese momento, mi papá vino y nos llevó. Eso te deja cierta sensación. Ahora,
¿qué hacer frente a eso, no? Igual de 13 años, creo que mucho o muy poco, igual no se podía hacer, ni en poca medida ni en gran medida, solamente tratar de, bueno, seguir entendiendo lo que estaba pasando en ese momento. Es así como que al pasar de los años, y con la carrera que estudié, que es Ingeniería Mecánica Eléctrica, me doy cuenta que a través del diseño mecánico puedo desarrollar tecnologías justamente para poder evitar este tipo de malestares. Pero el concepto iba mucho más allá, o sea, lo que se había visto en ese momento iba mucho más allá. No solamente era una tecnología lo que se necesitaba, no era un trasfondo psicológico, un trasfondo también de la familia, un trasfondo de la sociedad en general. Y es así como nace Pixel, con una misión bastante grande, la misión de poder poner en vitrina la inclusión y generar a través de la tecnología oportunidades para las personas con discapacidad. Porque eso es lo que nosotros buscamos en Pixel, es la misión que tenemos como empresa, es poder brindar a las personas con discapacidad tecnologías que les permitan un mejor desarrollo de sus actividades. No hablamos de habilidades diferentes, eso es algo que también quiero por ahí dejarles la semilla, no se menciona eso, no se dice, no es ni siquiera políticamente correcto, porque todos en sí, incluidos todos los que estamos en esta sala, tenemos habilidades que nos hacen diferentes. Algunos seremos mejores en física, otros seremos mejores en cálculo, otros seremos mejores en análisis, otros seremos mejores en biología, otros seremos mejores en distintas cosas. Entonces, habilidades diferentes tenemos todos. Somos diversos. Eso es lo que nosotros tratamos de transmitir. Entonces, hablar únicamente de tecnología no era el principal. Pero para poder desarrollar todo esto venía detrás una mochila bastante pesada, ¿no? No solamente a nivel del tema de inclusión, sino también estudiar todo lo que es la parte biomecánica. Yo soy ingeniero mecánico eléctrico, empecé a formarme en la parte de biomecánica desde el año 2009, si no me equivoco. A la par de que iba estudiando mi carrera, iba investigando, soy investigador, iba investigando. Justamente uno de los primeros proyectos que realicé a través de la biomecánica es justamente probar implantes dentales con distintos materiales, y poco a poco fui aprendiendo mucho más de cómo realizar estas aproximaciones biomecánicas a algo que para mí como ingeniero mecánico eléctrico se me hacía un poco más comprensible, ¿no? Que eran estructuras mecánicas. Entonces, todo esto conjugado hace que un 15 de diciembre del 2015 oficialmente Pixel se formalice con la misión que les comento, y con la visión de poder generar las tecnologías inclusivas líderes en la región, en Latinoamérica, para personas con discapacidad, porque eso finalmente también tiene otra parte, una contraparte bastante fuerte. En el Perú, 8 de cada 10 personas con discapacidad se encuentran fuera del mercado laboral. Es un número bastante grande. Y eso tiene muchos factores, muchas razones de ser. Y una de las principales causas es que las empresas se preocupan mucho de cumplir una cuota laboral. Es decir, que haya una persona con carnet de CONADIS que trabaje ahí para poder decir que tienen 5 o 10% de personal con discapacidad, cuando de verdad no es un trabajo que permite una línea de carrera o un trabajo de valor en sí mismo. Entonces, ese es uno de los factores. Pero el otro factor es justamente el hecho de que no pueden retornar a sus trabajos después de un accidente. Una persona adulta con discapacidad es muy complicado que retorne a su trabajo después de un accidente. Entonces, si le sumamos a esa alta tasa de desempleo, le sumamos que los costos de dispositivos protésicos en el Perú en esos años y hasta ahora bordean los
$78.000 y los más económicos entre los $8.000 y $12.000, estamos hablando de que son tecnologías bastante inaccesibles para estas personas. Entonces, la visión se convierte en generar tecnologías inclusivas accesibles a precios justos y de las maneras y de los métodos más accesibles que ellos puedan tener para poder optar por uno de nuestros dispositivos. Y así es como nosotros fuimos avanzando, y en la línea de ese desarrollo, lo primero que nosotros hacemos es trabajar una línea de extremidades superiores, empezando por prótesis para truncamiento de muñeca. Las prótesis para truncamiento de muñeca claro, para truncamiento a nivel de muñeca, o prótesis parcial de mano, como se le conoce, es aquellas personas que tienen la muñeca en sí, pero hay hay una diferencia anatómica de nacimiento, o hay una diferencia anatómica adquirida, ¿no? Que es básicamente por accidente. Con esto nosotros empezamos a desarrollar diferentes dispositivos, y poco a poco las necesidades de los usuarios también iban variando. Y con eso también nosotros nos exigimos un poco más, empezamos a trabajar ya con normas específicas para probar materiales, ¿no? Y bueno, ahí entramos a explicar mucho lo que es ya la parte interna, la parte dura de la ingeniería, ¿no? Aplicar círculo de Moore, aplicar esfuerzos combinados para poder saber cuál era el material más idóneo, más adecuado. Hicimos pruebas con probetas tipo I para poder medir la resistencia del material. Rompimos, según norma, eran, si mal no recuerdo, creo que 250 probetas que nosotros hicimos para poder validar cuál era el material más idóneo. Porque si bien, o sea, ya sabíamos que teníamos que trabajar con un material con cierto grado de adaptabilidad o cierto grado de aceptación, a pesar de que es una exoprótesis, sabíamos que teníamos que trabajar con un material que no generara irritación. El PLA marcaba muy buenos resultados para ello, pero hay marcas y hay proveedores que trabajan con mayores porcentajes de impureza, ¿no? Entonces eso también empezamos a evaluarlo, ¿no? Y junto con la resistencia del material empezamos a ver un poco también cuál es el material más adecuado, y poco a poco empezaron a llegar más usuarios con nuevos requerimientos. Ahora ya llegaban usuarios con truncamiento total de muñeca, es decir, ya no existía la diferencia anatómica estaba por encima de la muñeca, por lo que empezamos a trabajar justamente prótesis para ese nivel, que son nuestras prótesis CAPIX 2, que voy a mostrarles como para hacer también un poquito más ameno el conversatorio. Denme un minuto para poder abrirlo. Y no sé si puedo compartir. Ok. ¿Me confirman, por favor, si se ve? Sí se puede ver. Perfecto. Entonces, esas son las prótesis mecánicas de las que les estaba hablando. La prótesis que se ve a la parte izquierda, la prótesis de Charon, que está con su celular, es una justamente para una CAPIX tipo 1, que es cuando no hay una desarticulación de muñeca en sí misma, sino que hay una diferencia anatómica a la altura de la mano, o una prótesis parcial de mano, como se llamaría. Y la que está al lado derecho es ya una prótesis para que cubre la parte del antebrazo, ¿no? Sea por discapacidad adquirida, por amputación,
¿no? O sea, de nacimiento una diferencia anatómica. Lo importante para nosotros siempre resulta ser esto, que al final el usuario pueda hacer funcionar la prótesis, que le sirva, que sea algo que él busca, que sea algo que él quiere. Entonces, en esa línea, para nosotros es muy importante también conocer cuáles son las metas que el usuario tiene con su prótesis, ¿no? En el caso de Dayana, que es el video que están viendo ustedes en este momento, ella finalmente puede utilizar la prótesis para poder agarrar el manubrio de la bici y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces, eso es justamente lo que nosotros buscábamos y un poco lo que les mencionaba antes, va por este lado, ¿no? Nosotros no nos dedicamos o no nos centramos únicamente en ver o desarrollar la tecnología cruda, dura, que obviamente como ingeniero, como inventor y como, bueno, todo lo que han dicho ahí en la presentación, es una de las cosas que más me mueve. La filosofía de Pixel en sí misma es esta, ¿no? Es especializarnos para poder seguir creando productos, seguir creando tecnología, pero con la filosofía de que lo más importante es la inclusión en sí misma. Y una parte importante de eso es justamente entender que cada usuario tiene una necesidad diferente, una necesidad distinta. En esta imagen ustedes están viendo a Lali. Ella es una paradeportista, es para taekwondista, es el término. Pero ella nos comenta, porque también trabaja con medios audiovisuales, ella nos comentaba que siempre era todo un tema poder maquillarse cuando iba a hacer algunas grabaciones, porque tenía que tener una mesa, por lo menos, para poder apoyar los cosméticos, que tenía que pegarse mucho los polvos compactos hacia ella para poder maquillarse, que finalmente tenía que siempre llevar un polo extra porque si se manchaba tenía que cambiarse, etcétera, etcétera. Entonces, junto con la prótesis que ya de por sí le permitía abrir y cerrar, creamos el gadget que ella tiene entre sus manos, que puede parecer muy sencillo para nosotros, sobre todo en este mundo tecnológico, pero para ella era algo que necesitaba, una necesidad en sí misma, un desafío que ella tenía. Entonces, eso es un poco lo que yo trato de transmitir, y más justamente con jóvenes como ustedes, que personalmente, si alguno de ustedes ha visto quizás un video de Pixel, el pitch que les doy a grupos de estudiantes como ustedes, que sé que están estudiando las carreras de ciencias, sí trato de que se mantenga esta parte emotiva, pero trato que sobre todo entiendan que uno cuando está haciendo tecnología, cuando tiene la oportunidad de crear ciencia, de investigar, no dejemos de lado el verdadero significado de ello, ¿no? Que es poder brindarle valor a las personas. Y eso es lo que nosotros hacemos en Pixel, ¿no? Un poco los números y el trasfondo social también de la empresa. Nosotros hemos entregado ya 75 dispositivos, si no me equivoco, 76. Dentro de ello, más de 400 personas impactadas, porque claro, al brindarle la autonomía a un niño, por ejemplo, el papá o la mamá que estaba a cargo del cuidado de este puede retornar a un espacio también laboral que le permita generar un ingreso un poco mayor. Entonces, es importante también que esos números estén plasmados. Y charlas de sensibilización para demostrar el mensaje de la inclusión. No para mostrar, porque mostrar el mensaje de la inclusión, o sea, recibimos ese tipo de información constantemente, pero sí demostrar que la inclusión es tarea de todos y demostrar que si todos ponemos un granito de arena, al final nosotros todos vamos a poder generar un cambio con respecto a eso. Hemos logrado 10 reinserciones laborales, 12 reinserciones escolares, porque ya los niños regresan al cole sin miedo al bullying.
Entonces, tener la prótesis es el pretexto perfecto a través de la tecnología para que ellos entiendan lo que es la inclusión, para que ellos acepten la diversidad en sí mismos, ¿no? Y eso es algo que a ellos les suma muchísimo. En esta foto podemos ver un encuentro que para mí fue increíble, ¿no? Una persona adulta, Alex de 35 en esa foto, ya ahora Alex debe tener ya 40 o 39, y Valentino de 6, si no me equivoco, en esa foto, que ahora ya debe estar bordeando los 11 años. Juntarlos, que se conozcan, que entiendan, que aprendan unos de otros, es súper importante. Los países a los que nosotros hemos podido llegar con Pixel, y estamos acá justamente viendo un espacio donde la tecnología es la que nos ha juntado, la ciencia es la que nos ha juntado para poder compartir con ustedes, y eso es algo que nosotros valoramos muchísimo en Pixel, ¿no? Tecnologías que nos permitan hacer I+D+I. ¿Qué es I+D+I? Bueno, es investigación, desarrollo, innovación. Hay muchas empresas que hacen innovación. Hay muchísimas empresas en el país que hacen innovación y eso está súper bien. Pero cuando le agregas la primera I de la investigación, es increíble todo lo que se puede hacer, porque si mezclas todo lo que puedes recopilar de información de otros lados, de a nivel mundial, de papers, de artículos, revistas, y eso lo conviertes finalmente en un producto que a las personas les va a ayudar, que les va a servir. Estamos hablando verdaderamente de tecnología inspirada en las personas, que es lo que nosotros trabajamos ahora en Pixel. Impresión 3D, bueno, es la base que nosotros tenemos, pero detrás de la impresión 3D viene muchísimo, ¿no? El diseño 3D, modelado 3D, electrónica, programación de microcontroladores y todas las cosas que están detrás justamente del funcionamiento de una prótesis, sea mecánica o sea una prótesis mioeléctrica. Una prótesis mioeléctrica como esta de acá, y que, dicho sea de paso, el día, estamos lunes, el día miércoles, se va a hacer la entrega de la primera prótesis biónica de Pixel. Ahí, por ahí estoy haciéndoles un pequeño spoiler, ustedes son los que se están llevando la primicia. El día miércoles es la entrega de la primera prótesis biónica hecha en Perú, pero es la primera prótesis biónica totalmente autoajustable del mundo, y está hecha acá, está hecha en Pixel y se va a entregar el día miércoles a un pequeño que justamente podemos ver en este video, que está justamente probando la prótesis, ¿no? Estaba en su etapa de entrenamiento para poder conocer cómo funcionan los sensores, conocer cómo iba a ser la funcionalidad de la misma, ¿no? Entonces, todo esto es lo que nosotros hacemos en nuestro día a día. Si bien lo que la gente conoce de Pixel es un poquito lo de afuera de las entregas, o sea, la investigación y la innovación es constante en la empresa, ¿no? Hemos desarrollado prótesis de falanges para que las personas puedan lograr hacer esto, y obviamente eso es algo que no hago yo solo, es algo que es un trabajo multidisciplinario, diseñadores 3D, ingenieros, médicos, psicólogos, bueno, como empresa, desarrolladores, y como empresa también tenemos que tener, pues, área de marketing, de gerencia, de recursos humanos, porque todo suma. El contacto con el usuario está desde cada escalón y cada parte de la empresa que está involucrada justamente en el proceso, porque no es un proceso que se entrega una prótesis y ahí quedas, no es un proceso donde la prótesis es entregada y luego hacemos un seguimiento para ver, pues, cómo va el usuario en el uso de esta tecnología. Y solamente para cerrar un poquito, quería mostrarles esto, ¿no? Porque también yo creo que es importante que valoremos, y quiero cerrar justamente con esto, valoremos que la ciencia se oriente, por favor, a la creación de tecnologías, a la creación de ciencia pensado, inspirado en las personas. Porque si yo preguntase acá, ¿quién de ustedes
si yo les digo, ¿cuál es su actividad favorita? Estoy seguro que casi nadie me diría barrer la casa. O si les preguntara, ¿qué es lo que anhelan? ¿O qué es lo primero que quisieran hacer al amanecer? Creo que casi nadie me diría barrer la casa. O creo que casi nadie me diría, yo quiero ser el que sirva las gaseosas o el agua o el champán en todas las celebraciones, porque creo que es una de las actividades a las que todos más o menos por ahí nos corremos en general. O yo soy súper feliz arreglándome para ir a la universidad. Son actividades que muy pocas veces creo que vamos a decir que son nuestras actividades favoritas. Pero aprendamos a valorar toda actividad de nuestro día a día. ¿Por qué? Porque hay personas como Miguel que anhelan poder volver a barrer, no por el hecho de la actividad en sí misma, sino por poder recuperar esa movilidad. Hay personas como Benji que anhelan poder coger el vaso y servir la bebida y poder tomar. Y hay personas como Lali que de verdad tenían un desafío bastante grande, como poder maquillarse sin ninguna complicación. Bueno, eso era un poquito lo que les quería contar. Muchas gracias, Ricardo. A ver, ahora invito a todos que puedan hacer unas preguntas de repente, si es que tienen. Hola. Sí, no sé si por ahí escuché un poco raro. Sí, bueno, no sé si estás viendo el chat de mí. A ver. Hay comentarios que están. Buenísima ponencia. Hasta el momento no hay preguntas. Gracias. Hay una pregunta Normalmente, ahí. sí, hay una. Normalmente, ¿qué materiales recomiendas para las prótesis? Miren, el PLA es un material aceptable. Y ojo con el aceptable. No digo que es el mejor, pero es aceptable. Es decir, eso no va a generar una reacción alérgica. Pero existe un PLA con grado médico, que es biocompatible. Es decir, ese por nada va a generar ninguna reacción adversa. El PLA no lo genera, el PLA médico tampoco, pero obviamente si trabajamos un material de grado médico tenemos un 100% de certeza de que eso no va a suceder. Lo que sí les puedo decir, no utilicen o que no se utilice nunca por nunca material ABS, porque ese material contiene partículas de petróleo, así que por favor no lo usen, porque es totalmente nocivo al entrar en contacto con la piel. A ver, acá hay otra pregunta. Voy leyéndolas si gustan. ¿Cuáles han sido los desafíos o problemas más relevantes que ha tenido la empresa? El desafío más grande, no sé si vieron bien la foto del equipo. Yo soy de los más viejos, por decirlo de alguna forma, del equipo, a pesar de que tengo 30 años. El desafío más grande era convencer que un equipo donde el ingeniero que arranca con toda esta locura tenía 25 años y estaba diciendo, oye, he diseñado prótesis y son prótesis que funcionan. Y son hechas en Piura. O sea, ni siquiera en Lima, o sea, son Perú, Piura, y que las empresas y los mismos usuarios confíen en eso, ¿no? O sea, porque ¿qué tan descabellado puede sonar que alguien venga donde ustedes? Ahora creo que ya no, porque creo que por ahí también nos hemos encargado de demostrar que no es necesario que las canas pinten el pelo como para que la tecnología sea accesible, pero ¿qué tan descabellado sonaba en ese entonces llegar, tocar la puerta de un gobierno regional o de una institución y decir, hola, soy Ricardo Rodríguez, tengo 25 años
y he creado una prótesis totalmente funcional hecha acá en Piura con material de impresión 3D para personas con discapacidad. Ese fue el primer desafío y fue muy costoso poder superar esa barrera. ¿Por qué digo muy costoso? Porque tuvimos que valernos por nuestros propios recursos por los primeros años y hasta ahora, porque obviamente la confiabilidad se gana y bueno, ahí estamos justamente batallando por ganar esa confiabilidad. ¿Qué más? ¿Hay algún rango de esfuerzos que debamos considerar para indicarlo a los usuarios? El material resiste 26,5 megapascales, creo que acá estamos entendiendo todos ese término. Traducido y ya considerando la carga, yo creo que un usuario adulto puede cargar hasta 6-7 kilos, ¿no? Y un usuario niño puede cargar entre 4 y 5 kilos, que es algo que es lo que normalmente, en caso de niños, que es lo que normalmente puede cargar. En el caso de adultos sí es un poco más limitado, pero forzarlo más sería generar una rotura, una posible rotura o posible fractura. Hay prótesis que sí estamos elaborando ya ahorita con materiales un poco más sofisticados como fibra de carbono o aleaciones con metal incluso, que van a resistir más. Pero así como las prótesis mioeléctricas, como las prótesis mecánicas tomaron su tiempo, el área de I+D+I estamos ahí metiéndole poco a poco a seguir investigando al respecto. ¿Qué se toma en consideración para determinar el tiempo de duración de la prótesis? Esa respuesta es relativamente sencilla. En el caso de adultos, el tiempo de vida útil de una prótesis puede llegar a ser hasta de 10 años. Si el usuario la cuida, puede extenderse y simplemente necesitar un mantenimiento anual, y lo que sí, porque conociendo a nuestros usuarios, un retoque en la parte artística, porque nosotros personalizamos las prótesis. Y eso es lo que siempre vienen como que algunos incluso dicen, oye, algo que a mí nunca me dejaron hacer en casa fue hacerme un tatuaje. Ahora quiero que en mi prótesis, por favor, ¿tú crees que le puedas hacer este tatuaje? Entonces, tenemos que conversar con algún tatuador porque para que adapte su tecnología a hacerlo en plástico, y etcétera, etcétera. Pero darle mantenimiento a ese arte es constante, ¿no? Pero por la parte de funcionalidad no hay mucho que falle. En el caso de niños, lo que recomendamos es que cada 18 meses, por lo menos, se cambie el dispositivo porque el crecimiento es bastante variable, ¿no? Se tiene que ir haciendo una observación. Hemos tenido usuarios que han cambiado prótesis a los 7 meses porque están en esos famosos estirones y, bueno, ahí sí no tenemos control. O sea, sabemos entre qué rangos de edades se dan, pero no sabemos en qué momento exacto se van a dar. ¿Qué conocimientos previos son necesarios para comenzar en el diseño de prótesis? Diseño 3D, puede ser SolidWorks, puede ser Inventor, puede ser Fusion 360, puede ser Maya o Rhino, pero sí, o sea, para poder empezar como tal a desarrollar una prótesis, lo que es resistencia de materiales y diseño mecánico es fijo, para que lo puedan entender. La parte bio es más una aproximación que se hace a estructuras, así que no es tan complicado. ¿Cuánto dura el proceso de planeación, diseño y producción de una prótesis? A ver, de una prótesis, cuando ya llega el usuario, una prótesis que ya tenemos desarrollada, dura 7 días. Desarrollar un nuevo producto dependerá de la complejidad del producto que se pida, pero si es una prótesis, digamos, si es una Capix 1, una Capix 2, que ya tenemos la experiencia después de haber lanzado las primeras, puede llegar a ser 7 días. Las mioeléctricas, por ahí que pueden tomar un poquito más de tiempo, 40 días, pero si es desde desarrollar un producto nuevo, a veces eso puede tomar unos 3 meses, máximo nos ha tomado desarrollar un producto 6 meses como tal, ¿no? ¿Qué recomendarías a los estudiantes que deseen seguir la especialización en biomecánica y que desean comenzar a investigar en este campo? Primero,
voy a hablar siempre desde mi aprendizaje. La biomecánica es increíble. Y primero, conozcan todo lo que la biomecánica ofrece. Porque si alguien se encasilla netamente en las prótesis, quizás por ahí puede conocer algo súper paja. A mí me encantaba trabajar todo lo que era bucomaxilofacial, pero me gustaba muchísimo el tema de las prótesis, así que me fui por este lado. Pero la biomecánica te abre muchísimo el panorama. Sobre todo, entiendan una cosa, cuando ustedes empiecen a trabajar este tipo de proyectos, sepan que no van a ser todistas. Es decir, sepan que este es un trabajo multidisciplinario. Como ingenieros biomecánicos, ustedes muy probablemente también necesiten que algún médico esté detrás o que un ingeniero mecánico también brinde soporte. Entonces, primero, definan bien qué es lo que les gusta. Y segundo, traten de juntarse con alguien que quizás ya lo está haciendo, ¿no? En este caso, nosotros en Pixel somos y tenemos la apertura bastante grande para poder compartir justamente con estudiantes que ya en cierto nivel de la carrera estén interesados quizás en hacer alguna pasantía dentro de la empresa para que conozcan un poco cómo es y puedan verlo, ¿no? Cada cierto tiempo estamos viendo justamente esos procesos, ¿no? No trabajamos, eso sí, por si acaso, no trabajamos con muchos pasantes al mismo tiempo, son bien limitadas, pero sí acá se trabaja de una manera muy diferente a lo que se trabaja dentro de la academia, ¿no? Acá es investigación y desarrollo prácticamente en paralelo. Eso es algo que también quizás les puede ayudar, ¿no? Hacer la investigación y ir desarrollando en paralelo. ¿Qué complicaciones puede tener una prótesis? ¿Cómo podría disminuir o evitarse dicho riesgo? El proceso protésico es un proceso que está de la mano de la rehabilitación física. Entonces, cualquier complicación que se presente preprotésico se tiene que evaluar. Si hay complicaciones antes de la aplicación de la prótesis, se tiene que evaluar. Y si hay mayores repercusiones antes siquiera de pensar en colocar un dispositivo, se tiene que trabajar una rehabilitación de terapia física. Durante el proceso protésico también se tiene que ver la adaptabilidad. Por lo tanto, también se tiene que trabajar con terapia física. Así que la respuesta a esa pregunta es siempre de la mano de un rehabilitador, siempre de la mano de un terapista físico que pueda garantizar la adaptación adecuada para el uso de la prótesis. ¿Se podrían realizar prácticas? Bueno, justo acabo de responder a la última pregunta que está ahí en el video. Yo tendría una pregunta más, que es, ya habiéndose creado y dado la prótesis al usuario, ¿hay un tipo de seguimiento que se realiza posterior de haber entregado la prótesis y de qué se trataría este seguimiento? Correcto, nosotros hacemos un seguimiento de 1 año y medio. El primer mes es el mes de adaptabilidad. Ahí hacemos un seguimiento médico, hacemos un seguimiento técnico y un seguimiento psicológico. Luego continúa un acompañamiento psicológico y médico hasta los primeros 6 meses de la prótesis y luego continúa simplemente con un seguimiento progresivo de evaluación para ver cómo va el usuario, para ver si es que ha presentado alguna complicación y también para ver a nivel psicológico cómo vamos en el proceso de adaptación al dispositivo. Muchas gracias por tu respuesta, Ricardo. Creo que ya no hay más preguntas. Bueno, qué bueno que les haya podido compartir un poquito. Muchas gracias, chicos, por la invitación. Mil disculpas por la demora. Muchas veces, justamente a los que trabajamos en tecnología es donde la tecnología a veces más nos traiciona,
Y nada, gracias por la invitación. Espero que esto que les he compartido los haya podido inspirar un poquito más a seguir adelante en lo que ustedes están buscando, en lo que ustedes están haciendo y para adelante. Igual agradecerte, Ricardo, que hayas aceptado la invitación de parte del Centro de Estudiantes. Y bueno, esperamos que de repente podamos conversar en una nueva oportunidad, ¿no? Un poco más de repente sobre el tema. Y al menos en particular me interesa bastante cómo han enfocado también no solo la parte tecnológica, sino la parte de la inclusión, que creo que es algo que es muy importante acá en nuestro país y que es algo que también queremos enfocarnos, al menos como ingenieros biomédicos que vamos a hacer. Sí, de verdad, yo encantado, como les digo, yo personalmente como investigador tengo este compromiso para que podamos seguir compartiendo, sobre todo con estudiantes. Y ya que me invitaron, les voy a dejar esta mochila a ustedes como futuros profesionales e ingenieros biomédicos. Todo lo que se pueda hacer del desarrollo tecnológico y del desarrollo científico en el país está en sus manos. Y el hecho de que nos dejen de ver como consumistas de tecnología y podamos empezar a ser aportantes a la investigación y a la ciencia, es algo que es una mochila que ustedes tienen que cargar con muchísimo orgullo y con muchísima responsabilidad. Así que yo feliz en otra oportunidad de poder seguir compartiendo con ustedes y están estudiando una carrera, están en un camino bastante bonito. Sáquenle lustre y no sé si sus profes me van a odiar por decir esto, no importa quizás si jalan o no, lo importante es que ustedes aprendan y entiendan por qué están aprendiendo lo que están haciendo. Así que les dejo eso.